Fíjense, chicos. Yo ayer le comenté a sus compañeros que el uso de los decimales en la vida diaria se ve en la medición de distancias, porque a veces unas distancias no son enteras. ¿Por qué? Porque digamos cuando ustedes van al médico o algo, usted no le dicen, no, usted mide 1,50 m, ¿cierto? Cuando utilizan esas mediciones también son números decimales. ¿Por qué? Porque son números que también tienen coma. Si acá estamos aún alcanzando los 2 metros, entonces por lo tanto es un número decimal. Para medir distancias también de cosas, digamos cuando las personas miden paredes o algo, también necesitan medir. Digamos, si ustedes pueden medir su pared, a veces no va a ser la medida exacta, puede haber 4,30 m, puede haber, ¿sí? Hay veces no van a ser exactas, por lo tanto se utilizan decimales. También para medir áreas, vamos, si no saben qué es un área, voy a poner un cuadradito. Yo como sé cuál es el área de ese rectangulito, pues va a ser todo lo que está ocupando el rectángulo, ¿sí? Todo lo que está en verde, ¿sí? Todo esto también se puede medir en decimales porque hay veces, muy posiblemente, también hay rectángulos que tengan medidas decimales, ¿listos? Entonces, cuando vayamos a encontrar el área, pues por lo tanto nos va a dar una medida decimal, ¿listos? No todas las veces tiene que ser entera. Para medir temperaturas también se usa el uso de los decimales porque también podemos tener, si ustedes cogen un termómetro, siempre no dice, están como la escala y ciertas líneas. Digamos, es temperatura de 36,5 grados o 34,5 grados o 32,5 grados, ¿cierto? Pueden haber también esas cuestiones de temperatura, esas mediciones, y también en el peso, ¿sí? Cuando ustedes se van y se pesan o algo, dicen, no, estoy pesando 32 kilos y medio, ¿cierto? O 32,5, que es exactamente lo mismo que acabé de decir. O no, casi todavía pesar los 33 kilos, porque mido 33,2, ¿listos? Cuando dicen un kilo y kilo,5, eso quiere decir kilo y medio. ¿Listo? Entonces también en estas cosas se utilizan mucho las medidas decimales, pero más que todo en las medidas de distancias diarias. ¿Listos, chicos? Claro, eso está ahí, chicos. En los que no estuvieron ayer. Sí, señora. Listos. Entonces ayer yo les explicaba a los chicos que también yo puedo pasar un número decimal a una fracción. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay que tener en cuenta cuáles son cuántas cifras decimales tiene el decimal. Es decir, cuántos números tiene después de la coma. Entonces, si se dan cuenta, tengo 100. Tiene 3. ¿Listos? Pero primero que todo, antes de todo, voy a hacer una cosita. Voy a poner aquí los números. Cuatro. Listos. Si se dan cuenta, en la parte derecha yo escribí los números 100, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 y 1,000,000. ¿Listos? Entonces, ¿ellos para qué me van a servir? Porque dependiendo de esos números o dependiendo del número, cantidad de decimales, pues voy a usar como denominador el número que corresponde. Siempre utilizamos 1000, 100 o 1000 o 10,000 o esas cifras decimales. No vamos a utilizar ni 2,000, ni 3,000, ni 4,000, no, nada. Se utilizan solo estas cifras, ¿listos? Porque como les dije acá anteriormente, espera. Acá, cuando hablamos de décima, era que estamos partiendo la unidad en 10 partes. Cuando hablamos de centésima, estamos partiendo la unidad en 100 partes. Cuando hablamos de milisema, estamos partiendo la unidad en 100 partes. Por eso les decía que no se pueden utilizar ni 2,000, ni 3,000, ni 4,000, nada de eso. Solo vamos a utilizar esos números para poderlos pasar a fracción. ¿Listos? Entonces, todavía no. Digamos, Julián, en este caso, ¿cuántas cifras decimales tiene ese número? Julián.
Julián, Es tres cifras. listos. Entonces, ¿cuál es el número que está aquí en la parte izquierda, a la parte derecha que tiene 3 ceros? Señora, profe. ¿Cuál es el número? O en la parte derecha de los que acabo de escribir, ¿cuál es el que tiene 3 ceros? ¿El 1? No, ¿O uno el tiene 100? 3 ceros. El 1000. Ah, bueno, vamos a utilizar 1000. Porque a partir de las cifras decimales o la cantidad de cifras decimales, yo voy a utilizar 100, 1000 o 100, 10. ¿Qué? Ay, Dios mío. 10, 100, 1000 o 10.000 o lo que sea. ¿Listo? Siempre va a depender. Como 1000 tiene 3 ceros, entonces es el número que yo voy a utilizar. ¿Listos? Para pasar la fracción, yo solo paso ese número, la cifra decimal, como si fuera un número grandísimo, grandísimo. ¿Listos? Espera. ¿Listo? Entonces, como es 0,745, entonces paso el 75 como, el 745 como si fuera un número muy grandote. Y ese número lo divido entre 100. De esta manera, yo ya pasé como fracción. ¿Listo? Esto ya es una fracción que me está expresando este es un número decimal. ¿Claros hasta ahí? Julian, a los chicos que no estuvieron ayer. Sí, señora. Elliot. Profe, ¿me vuelves a repetir? Es que yo no entendí. ¿Cuántas cifras decimales tiene el 0,745? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Creo que fue Elliot el que habló, ¿o quién? Michael, profe. Michael. Entonces, miren, sí, tengo 1, 2, 3 cifras decimales, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de cifras decimales, no es que sé que lo que pasa es que está que sale y entra. No sé, creo que le está molestando el internet. Entonces, dependiendo de la cantidad de cifras decimales, pues yo voy a utilizar el 100, 10, 100 o 1000. ¿Por qué? Digamos, yo utilicé 1000 porque 1000 tiene 1, 2 y 3 ceros. ¿Listos? Entonces, de esta manera voy a utilizar 1000. Y porque ayer me generaron mucha controversia porque yo dividí acá. Julian, ¿sabe por qué estoy dividiendo ahí? No, Julian. señora. Sí, recuerdan, nosotros cuando vimos simplificación de fracciones, lo veíamos como era dividir el numerador y el denominador por el mismo número, ¿cierto? Entonces yo dividí 745 como termina en 5, lo puedo dividir. Y pues 1000 como termina en 0, también lo puedo dividir. ¿Listos? Si los números que son divisores del 5 terminan en 5 o terminan en 0. ¿Listo? Entonces yo lo dividí entre 5 y me dio como resultado en el numerador 149 y en el denominador 200. Estas dos fracciones, si ya vimos fracciones equivalentes, estas dos fracciones son exactamente la misma expresión, sino que más simplificada. ¿Listos? Profe, Porque, yo tengo una pregunta. señor. Digamos, porque siempre se va a dividir, digamos, si son 2 ceros, es 10, pero siempre va a ser 10, 100, 1000, Sí. 10.000. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de repartir la unidad cuando eran milésimas, centésimas? Entonces, O sea que no se puede ni el 2000, ni el 20, ni ni el el... 3000, nada. ¿Por qué? Venga, les muestro acá de una vez. Venga, yo les muestro por qué. Porque sabemos que la división es una fracción, es una división expresada, ¿cierto? Entonces, eso ya lo sabemos. Entonces, si yo voy a poner el ejemplo. Ahí. ¿Qué pasa si yo pongo 2000? Profe, si tienes la calculadora, pues yo no la veo. ¿No? Ay, No, espérame y ya. No, es que como solo les comparto eso. Bueno, entonces. Voy a utilizar 2000. No, espera, acá lo escribí mal. 745 dividido entre 2000. Si se dan cuenta, no corresponde al decimal que estamos en, no corresponde a este decimal. ¿Listos? Por lo tanto, siempre vamos a utilizar 1000 por lo de las milésimas, centésimas y milésimas. ¿Listos?
Que eso es lo que yo les decía, que siempre lo que hacemos con esto es repartir la unidad dependiendo si es décima en 1000, si es centésima en 100 y si es milésima en 1000. ¿Listos? Entonces, por eso no se puede tomar valores ni de 2000 ni de 3000 porque no va a corresponder. ¿Listos? Entonces, si yo voy, espera, pongo la diapositiva que es. Necesita que le falle mucho el internet a Michael. Si pongo 745 dividido entre 1000, si se dan cuenta, corresponden al mismo decimal, ¿cierto, Julián? Mira. ¿Cierto? Entonces yo ya sé que dependiendo de la cantidad de decimales, pues va a corresponder el número 10, 1000 o 100,000 o el que sea. ¿Listos? Siempre vamos a poner números con 1. ¿Listos? Todos van a ser 1. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, nosotros, si saben, cuando hablamos de valor posicional, todas están, todas no superan más de 10, ¿cierto? Siempre vamos contando de 10 en 10, digamos, cuando tenemos unidades, entonces sabemos que van del 1 al 9, ¿cierto? Cuando pasamos al 10, pues ya nos pasamos a las unidades decenas, ¿cierto? Si ya nos pasamos más de 90, pues los pasamos a las centenas. Siempre van a partir de 10 en 10 en 10, ¿listos? Entonces, por eso no puede ser otro número. Porque además, otra cosa, Julián, voy a hacer el mismo ejemplo que hice ayer, 745 dividido. Voy a poner entre 100. Entre 100 corresponde al número decimal que tengo ahí, Julián. Sí, señora. ¿Seguro el número que está en la calculadora es exactamente igual a este? No, profe. Ah, bueno, ¿listos? Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta la cantidad de cifras decimales, porque a partir de él, pues yo voy a poder asignar si es 10, 100, 1000, todo eso. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, si yo pongo hagamos un número mayor, 745 dividido entre 10,000. Si se dan cuenta, ese tampoco es la misma cifra decimal. ¿Listos? Porque ya tiene un valor aquí, ya tiene un 0. ¿Listo? Es como este es 0, este sí tiene valor, no es si es después del 5. Entonces, por lo tanto, ya es un número mucho, mucho más pequeñito y no corresponde al que tengo ahí. ¿Listo? Por eso siempre utilicé 1000, porque sí es el que corresponde y por lo tanto, dependiendo de las cantidades de cifras decimales, pues voy a saber que si voy a utilizar 1000, 10,000. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Julián y los demás. Sí, señora. Espérame si, no, yo creo que se me perdió. Este chico está que le falla mucho el internet. No, ya se perdió. ¿Listo? Espérame. Entonces, voy a explicar el otro ejemplo. Como tengo 0,72. ¿Cuántas cifras decimales tiene ese número, chicos? ¿Cuántas cifras decimales? Profe, ese tiene décimas. Sí, tiene décimas y milésimas, ¿cierto? ¿Cuántas cifras decimales tiene después del 0? $32, profe. ¿Qué le puedo decir yo? Sí, 100, profe, se utilizaría el 100. sí. Pero ¿cuántas cifras decimales tiene? 2, profe. 2, ¿Cierto? profe, ¿no? 2, tiene 2 porque 1 corresponde a décimas y el 2 corresponde a milésimas. ¿Listos? Entonces, 1 y 2. ¿Cuál es el número de entre 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 y 1,000,000 que tiene 2 ceros? Profe, 100. Profe. ¿Cierto? 100 va a ser. Entonces, por eso yo utilicé 100. Si se dan cuenta, yo paso el 32 como si fuera un 32 normal. ¿Listos? Cojo todo el número como si no tuviera decimal. Entonces, puse 32 y lo dividí entre 100. ¿Listos? Entonces, este número va a corresponder a 0,72. ¿Listos? En fracción. Y pues si quiero buscar una fracción equivalente, entonces yo sé que voy a dividir 32 lo divido por, ya saben, el numerador y el denominador por el mismo número, entonces 32 dividido entre 4 me da 8 y 100 dividido entre 4 me da 25.
¿Listos? Claro, chicos, Julian. Sí, señora. ¿Listos? Y voy a poner el último ejemplo. Profe, Señor, yo no he entendido nada porque es que se me sale y se me vuelve a meter. ay, o sea, ya después sí, yo me he dado cuenta que el internet le está molestando mucho, ¿sí? Voy a hacer el otro ejemplo. Entonces voy a explicarle así como a grandes rasgos. Es que me vuelve, o sea, que sale y entra, sale y entra. Michael, sí, ya se olvidó, sale. Entonces, voy a hacer el último ejemplo. Listos. Si se dan cuenta, no siempre es 0. Puede ir en el inicio también puede ir cualquier número. ¿Listos? Tengo aquí 900, ¿qué? Son 9.747,95. Entonces, primero yo tengo que pasar todo el número sin coma. Todo el número sin coma ni nada de eso. ¿Listos? Y en el denominador tengo que mirar cuántas cifras decimales tiene ese número. Julian, ¿cuántas cifras decimales tiene después de la coma? ¿Cuántas? Ese profe tiene dos, profe. Tiene 2, ¿cierto? Entonces, 1 y 2. Entonces, ¿cuál es el número entre 10, 100, 1000 que tiene 2 ceros? El 100, profe. Entonces, por lo tanto, yo utilicé 100 acá. ¿Listos? Entonces, paso en el numerador todo el número sin coma y en el denominador voy a pasar el número o el 100, 1000, 100, 10.000, Profe, dependiendo de la por cantidad el de último ceros. que termina, por Señor, el último que termina arriba, ¿es por el que se divide? ¿cómo así? O sea, por ese lo voy a rayar un momentico la pantalla. O sea, por ese 5 es que se dividió, profe. Sí, digamos, ese puede ser un indicativo de cuál número debo dividir, porque si lo divido entre 2 me da un valor decimal y en las fracciones no va valores decimales, ¿cierto? Sino van números enteros. Entonces, lo dividí entre 5 porque termina en 5, ¿listos? Y el Y en el denominador de arriba, profe, y en el de arriba es 32 y pusiste 4. 30, y en ese caso, pues como es un número par y 32 tiene como divisor 4, entonces por eso lo dividí entre 4. ¿Listos? Ah, ok. ¿Listos? Entonces uno hay que mirar por cuál número hay que dividir. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, yo dividí, este número, lo dividí entre 5 y me dio este número. Y 100 lo dividí entre 5 y me dio 20. ¿Listos? Entonces, teniendo en cuenta lo que acabé de decir, hay que saber, espérame, Profe, no he entendido nada. espera, ¿en qué se perdió, chica? Chica, ¿en qué se perdió? Profe, pues en todo porque pues es que se me sale y entra y sale. Pero, o sea, yo le voy a explicar y si su merced, yo ¿qué hago? ¿Listos? Entonces, Michael, ya rápido, explicarle rápido antes de que se le salga el internet. ¿Listo? Mire, ya se volvió y se salió. No. Entonces, voy a hacerles otro ejemplo. Yo quiero pasar 12,3. Voy a hacerlo acá abajito. A ver. A lo mejor lo voy a escribir con texto. ¿Cuántas cifras decimales tiene ese número, niños? Tiene una nomás, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el número por el? Entonces, acá yo paso todo el número sin coma. Entonces, 1, 2, 3. Y en el denominador, ¿cuál número va a ir? ¿Cuál es el número entre 10, 100, 1000 que tiene solo un 0? 10, profe. 10. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, aquí yo ya lo pasé a fracción. ¿Listos? Ahí yo ya lo pasé a fracción. ¿Listos?
Además, hay que tener en cuenta que esta la puedo simplificar, esa fracción. Niños, ¿qué dicen? No, profe. No, ¿listos? ¿Por qué? Porque si lo quiero dividir entre 3, pues 10 no lo puedo dividir entre 3 porque si no me daría el número decimal. Entonces, por lo tanto, esa no se puede simplificar. ¿Listos? ¿Ya es más claro para todos? Niños. Sí, profe. Listo, entonces, porfa, terminen de tomar apuntes y ya miramos que lo otro. Por ejemplo, espérenme, niños. Voy a utilizar otro ejemplo, voy a utilizar 0,003. ¿Listos? Yo, primero que todo, para pasar la fracción, yo paso el 3 como, todo el número como si fuera un número entero. Entonces, como 00 no es un número, no es un valor entero, sino solo paso el 3. ¿Listos? Porque el 3 es el único que tiene valor, los ceros no. ¿Listos? Entonces el 3 es el que tiene más poder ahí, entonces lo divido entre cuántas cifras decimales tiene 0,003. Sebastián, ¿cuántas cifras decimales tiene? Una. ¿Segura? Pero Después tiene del 0, ¿cuántos hay? Profe tiene 2. Entonces, Pero tiene 1, dos, pero se pasa y no se... 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué número va ahí? ¿Entre 10, 100, 1000 o 100, 10.000? profe. 100. Va a 100. ¿Listos? Y ahí yo ya lo pasé a fracción. No lo puedo simplificar porque 3 no ayudó. Solo lo puedo ir entre 3 porque no. Pero 3, si lo di entre 3 me da 1. Y 100 no lo puedo dividir entre 3 porque no me dan valores decimales. Entonces, por lo tanto, esa fracción me queda ya así. ¿Listos? Claro, ahora sí. Ya no importa si hay después, Claro. antes del 3 hay un 0 porque ese sí tiene valor. Entonces, si después de acá. Entonces ahí pues ya no porque iba a hacer otro ejemplo, pero sí puede valer. ¿Listos? Entonces ya se toma ese 0 como cifra decimal también y se divide entre 100. ¿Listos? Claro, Sebastián. Sí, profe. Ay, pero que le dio donde no era. Profe, entonces no lo dividimos.